Bueno, buenas tardes a todas las personas que ya están conectadas y a las que están entrando a la sala Zoom del día de hoy, ya este sexto encuentro del ciclo 2022 de las conferencias FCU. Como ya todos ustedes saben, un espacio creado por la Fundación para acercar la academia a los diversos especialistas y temas que se abordan dentro de la academia, al público en general. La conferencia de hoy se titula Un nuevo gobierno local de policía para Caracas a inicios de la República, 1810-1814. Nuestro invitado nos hablará de cómo durante el inicio de la emancipación en Venezuela se transformó al Cabildo de Caracas, instaurando una nueva institución bajo el título de Tribunal de Policía, y nos explicará las influencias e implicaciones de este hecho. Como saben, la dinámica de la sesión es la habitual. Escucharemos a nuestro conferencista y al final ustedes podrán hacerle comentarios o preguntas para que él se las responda. Igualmente, abriremos el chat durante su intervención. El chat estará abierto para sus comentarios. Aquí está conectado también, como es habitual, nuestro presidente ejecutivo, Elías Pino Iturrieta, quien va a darle la bienvenida y va a presentar en nombre de la Fundación a Robinson Mesa. Eh, Hola Robinson, hola Elías, buenas tardes, Buenas bienvenido. tardes, Yayanida. Bueno, verlos y Muchos verlos. saludos. Y por supuesto, doble placer por el hecho de que me toque presentar a Robinson Mesa. Hay un detalle memorable de su currículum que me importa y que voy a referir. Coincidimos en Sevilla una vez cuando el Sevilla le ganó al Real Madrid, al equipo galáctico, y fue un regocijo de vinos y de abrazos en toda la ciudad, casi hasta el amanecer. Estaba Robinson, por cierto, no estaba pendiente del fútbol, sino que estaba haciendo y terminó, por supuesto, ese trabajo, la maestría, el diplomado en estudios avanzados de Hispanoamérica, allá en la Universidad de Sevilla. Allá estaba Robinson mientras se jugaba fútbol y ganaba el Sevilla. 5-0, creo. 5-0 a los galácticos. Imagínense ustedes la alegría de la ciudad y la de estos gochos entrometidos. Robinson Mesa, ya lo acabo de decir, es gocho, lo verán ustedes cuando lo oigan. Me une una cercana amistad y también un vínculo profesional que han sido muy importantes. Robinson es licenciado en Historia de la Universidad de los Andes e hizo la maestría, se graduó de magíster en nuestra Universidad Católica Andrés Bello. Por allá me lo topé también. Después hizo este diplomado en estudios avanzados en la Universidad de Sevilla, que les acabo de nombrar, y ya desde antes de estas actividades había formado parte de un grupo de investigación sobre historiografía de Venezuela, que lo llevó a publicar varios libros, algunos de los cuales mencionaré a continuación, pero también a ser en la actualidad miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela por el Estado de Mérida, de manera que somos colegas como historiadores, pero también como miembros de la Academia Nacional de la Historia. A Robinson le interesaba mucho el tema municipal, el tema de los cuerpos deliberantes en la formación de Venezuela y de Hispanoamérica en general. Ha llegado a trabajar, por supuesto, el tema específico nuestro, pero también hasta las Cortes de Cádiz. Eso nos da una idea de cómo está familiarizado con el tema que va a trabajar hoy y con muchísimas novedades que seguramente desconocemos porque no es nuestra especialidad. Entre los libros de Robinson quiero mencionar Las políticas del trienio liberal español y la independencia de Venezuela. El trienio español sucedió entre 1821 y 1823 y fue muy importante para las búsquedas de armisticio y para la culminación de las guerras de independencia nuestra. También tiene otro libro titulado Política y Gobierno en el Estado de los Andes, 1881-1889, ya fin del guzmancismo. La lucha por el poder en Venezuela en el último cuarto del siglo XVIII e historiografía del Cabildo Colonial Venezolano. Como ven, la mayoría de los temas tienen que ver con estas deliberaciones que fueron haciendo progresivamente el republicanismo venezolano. De esas deliberaciones van a ser un nuevo gobierno local de policía para Caracas cuando comienza la República. Estamos entre 1810 y 1814. Es un tema inédito, es un tema que no se ha trabajado, por consiguiente Robinson nos va a ofrecer a todos, por fortuna,
nuevo conocimiento, lo cual es bien importante para la actividad que quiere desarrollar la Fundación para la Cultura Urbana. Es un placer haber presentado a Robinson Mesa, a quien dejo con ustedes. Adelante, Robinson. Buenas tardes. Muchas gracias, profesor Elías Pino Iturrieta. Antes que nada, quiero comenzar agradeciendo a la Fundación de la Cultura Urbana, en la persona de su presidente, el doctor Elías Pino Iturrieta, y también a otro personal de la misma que ha colaborado de manera importante para la realización de esta conferencia, como son Diayanida Hernández y Gabriela Lepage. Más aún cuando, bueno, se trata de un tema urbano en función de la institución que desde los inicios de la conquista ha gobernado la ciudad. Y sobre todo también porque se trata de una fecha bastante emblemática, puesto que centraremos nuestra atención en Caracas y estamos desde hace 3-4 días en el aniversario de esta ciudad y es muy importante entonces trabajar temas concernientes a ella, especialmente en lo concerniente a lo que es su gobierno y administración. Se trata de temas como en la presentación señalaba el doctor Elías Pino Iturrieta, desde hace bastante tiempo, desde el inicio de mis actividades de investigación como historiador, le he dedicado cierto tiempo y he tenido, digamos, una afinidad por ello y sobre todo cuando se ha tratado del Cabildo de Caracas, el tema que corresponde de mi parte exponer hoy y sobre un punto, digamos, muy particular y hasta ahora prácticamente desconocido en la historiografía venezolana. Voy a iniciar compartiendo la pantalla e ir explicando el contenido de la conferencia que dictaré hoy. Se titula Un nuevo gobierno local de policía para Caracas a inicios de la República. Antes de dar inicio, quisiera hacer una advertencia, puesto que ya he visto algún señalamiento en las redes sociales previas a la conferencia sobre el tema de la policía. Advertir que no se tratará, aunque lo contiene la conferencia, pero no se tratará fundamentalmente del asunto de la seguridad en cuanto a un cuerpo del Estado encargado de la vigilancia del delito como órgano represor. Aunque contiene aspectos de esto, de la seguridad, el tema central está circunscrito a los ámbitos que hacía referencia desde mediados del siglo XVIII y hasta principios del siglo XIX, eso, el concepto de policía, que orienta más bien al buen vivir en ciudad, al orden, a la economía, al abastecimiento de la ciudad, a la arquitectura, al ornato, al urbanismo y también, por supuesto, a este último contenido de la seguridad. Pero no es ni siquiera el más relevante o, digamos, el fundamental. Como también muy bien lo ha señalado Diayanida, me centraré en la exposición en el Cabildo de Caracas. El Cabildo de Caracas en 1810 y hasta 1814. ¿Por qué? Porque el Cabildo de Caracas, como veremos en el transcurso de la conferencia, a partir del 19 de abril de 1810, cuando tiene una actuación descollante, por decir algo, en la creación de la Junta Suprema de Caracas, es su hecho, digamos, más emblemático. A partir del día siguiente se ve radicalmente transformado en una institución nueva y bajo un título nuevo, Tribunal de Policía. Entonces, el contenido fundamental de la conferencia es el tema de la institución que gobernará la ciudad bajo una nueva concepción, una concepción
nacida a partir de 1810. Claro, allí en el título señalamos a inicios de la República. Lógicamente, en 1810 todavía no se ha declarado la independencia de Venezuela, no se ha dictado la Constitución Federal de Venezuela de 1811 también, pero digamos que abarca gran parte del periodo que genéricamente o tradicionalmente denominamos en Venezuela como el de la primera y el de la segunda república. Lo cual además nos da idea de una cosa: no se trató de algo imprevisto en 1810, puesto que en la Segunda República se accede de nuevo al gobierno de policía de Caracas cuando se reinstaura el Cabildo Republicano por Simón Bolívar. Bueno, en líneas generales, este va a ser el contenido de la conferencia. Quiero iniciar con una imagen que ilustra un poco lo dicho. Este es un plano de la ciudad de Caracas de 1775. Se elabora con motivo de la instauración de los alcaldes de barrio. Los alcaldes de barrio que tanto en España como en Hispanoamérica se habían venido conformando en las distintas ciudades con la idea de promover los hechos de la seguridad y un mejor vivir de los vecinos. Loco Loco se trata de un proceso anterior a 1810, pero que contribuye un poco a tener idea del proceso de 1810 y del conocimiento en Caracas de esto que es la policía, que en tratadistas de la época, sobre todo en España y particularmente también en México, se verá a la policía como instrumento fundamental de los cabildos para el buen gobierno de la ciudad. Entre otras, la instauración de estos funcionarios, los alcaldes de barrio, con una gran experiencia en España y también en muchos sitios de Hispanoamérica, por ejemplo en México o también en Argentina, conllevará a la instauración de esa idea de la policía. No es lo único, pero iremos desarrollando en la conferencia otros aspectos de ella. Bueno, por lo pronto tenemos el plano de la ciudad de Caracas, en la que se le dividió en los 4 barrios fundamentales, también siguiendo un poco la orientación de la división de las diversas parroquias. Pero quiero centrarme en el encabezado de ese plano, con unos símbolos clave que están allí y nos ayudan a ver y comprender el problema. A mano superior izquierda observamos el símbolo de la justicia y aparece también allí en la cinta la palabra justicia. En el centro, el escudo hasta hace poco tradicional y que pervivió para Caracas como propio de él, los leones sujetos a los símbolos fundamentales de Santiago, que es la concha y la espada, la palabra Caracas, un ave, seguramente un ganso, y la palabra vigilancia. ¿Por qué esto es importante? Porque refleja la orientación principal del órgano de gobierno de Caracas, como lo es el cuerpo municipal. El cuerpo municipal tenía 2 orientaciones claves y fundamentales ejercidas por sus funcionarios. Uno, principalísimo, y veremos por qué, es el ejercicio de la justicia, ¿no? El cabildo es gobierno de la República, con conexión directa con el rey. El rey delega en ellos, en esta institución, a través de los alcaldes, una de las funciones primordiales del Estado monárquico y del antiguo régimen, como lo es el de la justicia. El otro era el de la defensa, pero delega en primera instancia civil y criminal el ejercicio de la justicia en las ciudades. Por eso la importancia de esta simbología. La otra, la institución está en vigilancia en términos de la época, bajo la protección del cabildo está la ciudad, ¿no? La ciudad vela a través de sus regidores, que son los miembros de la élite, pero en términos de la época, como los padres protectores, lo que tutelan y llevan a la ciudad en el buen orden, en la garantía de su economía, en la defensa de vecinos, es
es quien representa al vecino ante el Estado. Entonces, un cuerpo orgánico importante que incumbe al gobierno de los quienes habitan en la ciudad. En este caso, al que tratamos es Caracas. También lo he traído a colación el plano porque a partir de entonces, a partir de 1775, en las ordenanzas que se realizan para estos alcaldes de barrio, la palabra policía como vigilancia, como seguridad, tiene un ámbito importante desde entonces y presencia en el órgano municipal. Claro, cuando se habla de seguridad, sabemos, está en los expedientes, están en las actas del Cabildo de Caracas, el significado que tiene para la élite que ocupa esta institución, la seguridad, que es el control y vigilancia de lo que hoy llamamos los grupos subalternos, esclavos, pardos, etcétera. Por eso quería empezar con el comentario de este plano, porque es la inserción del término policía bajo el gobierno monárquico, algo que empezará a predominar desde 1810, pero también bajo otras influencias y bajo otro orden. Empecemos entonces a ver el problema. Titulo esta primera parte como la policía y la institución del gobierno local. En 1810, luego del 19 de abril, una vez que se ha conformado la Junta Suprema Defensora de los Derechos de Fernando VII, a partir del Cabildo de Caracas, a partir de una reunión extraordinaria y ampliada de ese Cabildo de Caracas, sus miembros han pasado a formar parte en su conjunto y en su totalidad de la Junta, y luego incorporarán a otras personas representantes de la sociedad caraqueña. La Junta, su primer decreto, que es 5 días después de ese 19 de abril, su primer decreto se refiere al gobierno de la provincia de Venezuela. ¿Cómo se va a realizar el gobierno de la provincia de Venezuela? Entre las diversas disposiciones que contiene su primer decreto, uno de ellos es la conformación de un tribunal de policía. Un tribunal de policía compuesto por un juez de policía, 12 diputados del abasto y un síndico procurador, que tendría como facultades administrar las rentas de propio y, como lo dirían los 12 diputados del abasto, como dice su título, ocuparse de todo lo concerniente a la economía local. La policía, como término en el siglo XVIII, está muy vinculado con esto, la buena economía y orden en el comercio de la ciudad. Lógicamente, en el decreto aparecen otras incidencias sobre esta institución. La más importante es que ha creado 2 corregidores para el ejercicio de la justicia. Volvemos al plano que les había señalado, el significado de la justicia. Esa justicia que era llevada fundamentalmente por los 2 alcaldes ordinarios del Cabildo. En este tribunal de policía, como nos hemos dado cuenta, en su composición, un juez de policía, 12 diputados del abasto y un síndico procurador, en este nuevo decreto no corresponderá el ejercicio de la justicia, pues no se han establecido los alcaldes y muy por el contrario se han establecido 2 funcionarios nuevos, 2 corregidores para administrar justicia que no están para nada vinculados con el Cabildo. Además, observamos de inmediato otras 2 consecuencias de ese decreto creando el Tribunal de Policía, como lo son, de un lado, la nula referencia a lo que es el ejercicio político. Ya he hablado cuando comentábamos el plano. El Cabildo es representación política del vecino y ejercicio del gobierno político. Ahora, en esta nueva institución, el Tribunal de Policía se le estaba circunscribiendo solo a un objeto, el abasto de la ciudad, lo propio de la policía. Y lógicamente, al señalarse también allí que dominaba y debía velar por la administración de los propios son los recursos del Cabildo, le daba
digamos, prerrogativas o facultades también en otras áreas que tienen que ver con el urbanismo, como por ejemplo, digamos, la distribución del agua, el ornato de la ciudad, el ver por las distintas edificaciones, por la salud de esa ciudad también, en la que el Cabildo de Caracas pues tenía un manejo de diversas instituciones desde el siglo XVI, pero que se había consolidado ese poder del Cabildo durante el siglo XVIII. De otra manera también es importante observar que cuando hablaba del plano, les decía, la vigilancia la llevaban a cabo los regidores, miembros del Cabildo de Caracas, cargos a los que se accedía a través de la compra del oficio o por herencia de los ancestros que lo habían ejercido en anteriores ocasiones. En adelante, y a partir de este decreto de la Junta Suprema de Caracas, se accederá a los cargos por elección. Los primeros, cuando hubo momentos críticos producto de la guerra, cuando se inicia los sucesos bélicos de la independencia, serán designados por autoridades superiores. Pero el objetivo, el espíritu principal es el que estos funcionarios se accede por elección de los vecinos principales de la ciudad. Saltan de inmediato, con lo dicho, distintas interrogantes. ¿Se había transformado el gobierno local tradicional ejercido desde el Cabildo? Lógicamente, los caraqueños debieron preguntarse, ¿y qué pasó? Es decir, se había de la noche a la mañana, en la primera disposición de la Junta Suprema de Caracas, transformado de manera radical la tradición del gobierno ejercido desde los ámbitos del Estado español bajo la égida de la monarquía. Asaltarían diversas interrogantes, lo imagino yo. ¿Qué sucedió con el Cabildo de Caracas? ¿Qué significado tenía una innovación tan radical? ¿Bajo qué aspectos jurídicos se había orientado tal modificación? Estas interrogantes que pudieron haberse suscitado, quizás no dudo de ello, cosa curiosa, no fueron planteadas ni por los juristas ni los políticos de la época. Es decir, las fuentes coetáneas a 1810 y hasta 1814, en lo que se refiere al gobierno de la ciudad de Caracas, no hacen referencia a las motivaciones que originaron esta radical transformación e instauración de una institución de gobierno local ciertamente nueva, pero radicalmente distinta de donde había salido, de donde se le había dado origen. Ni los juristas ni los políticos, he dicho. Ahora bien, cosa extraordinaria, tampoco la historiografía posterior. Es decir, desde entonces, desde 1810 y hasta nuestros días, si nosotros sondeamos la bibliografía de Historia de Venezuela de Caracas y particularmente la referida a las instituciones y al Cabildo, no apuntan a señalar la importancia de esta institución. Más bien entonces me asalta como historiador otra interrogante a mí. ¿Y por qué? ¿Por qué si se estaba realizando unas medidas muy novedosas de nueva administración que trastocaba el orden establecido, no provocó ni en los contemporáneos, juristas políticos, pero tampoco en las posteriores generaciones, particularmente me refiero a la de historiadores, reflexiones sobre esta institución y cómo, por supuesto, había realizado las actividades iniciales que se le habían asignado? Por eso, por ejemplo, acompaño en esta primera lámina dos libros significativos de la historiografía municipal venezolana. El primero, de autoría de Joaquín Gabaldón Márquez, El municipio raíz de la República. Es un texto, su título tiene una contundencia relevante, que incluso ha mitificado muchísimo
la visión que tenemos sobre la institución como generadora de la nacionalidad y no solo en Venezuela. Es un libro, es un texto, es un título que se ha usado muchísimo también en Hispanoamérica. El segundo es, este libro se organiza con motivo de la celebración del sesquicentenario de la independencia de Venezuela a partir de 1961. Y el otro libro de Pedro Manuel Arcaya, también historiador venezolano, Pedro Manuel Arcaya Urrutia, titulado El Cabildo de Caracas. Es el primer gran texto sobre esta institución. Lógicamente que podemos rastrear otra bibliografía importante sobre esta institución, pero digamos que el primer gran reflexión que se produce sobre ella la hace Pedro Manuel Arcaya Urrutia con motivo del cuatricentenario de Caracas. Por eso está su edición en torno a 1965. En ambos textos se destaca la institución con un vigor importante a momentos de 1810 y que produciría actividades que conducirían a la independencia o como mínimo a la formación de la Junta Superior Defensora de los Derechos de Fernando VII en 1810. Pero llegan hasta allí, es decir, hasta lo que ambos autores, y por supuesto también otra historiografía, consideran como el acto más relevante del Ayuntamiento de Caracas, la participación en la fundación de la República. Si en estos dos libros, que son significativos, no se había tratado el tema, tampoco, como lo he dicho antes, en otros. Salta entonces la curiosidad del historiador. Y la primera gran reflexión está orientada hacia las fuentes, puesto que las fuentes sobre la misma están publicadas, las más relevantes, en su integridad por el propio municipio caraqueño, ¿no? En la década de los 70 se publicaron las actas del Cabildo de Caracas que corresponden desde 1810 hasta 1815. Y como ya hemos advertido, es el periodo de formación de esta nueva institución del Tribunal de Policía de Caracas y que contiene en ellas, por supuesto, todos los elementos del surgimiento de la misma y cómo se desenvolvió desde 1810 y con lo que tradicionalmente conocemos como la Primera y la Segunda República. No obstante, y haberse publicado prácticamente íntegra y que forma parte de nuestra investigación, el sondeo de esa documentación, no ha provocado por parte de la historiografía reflexiones importantes, como que si esta institución no nos hablase mucho de Caracas, de lo radical que son muchas de las medidas de la Junta Suprema Defensora de los Derechos de Fernando VII y que es fundamental para la comprensión de los hechos de la independencia, no solo para Caracas, sino para todo su entorno y región en la cual ejercía jurisdicción y que a partir de 1810 empieza a perder cierta influencia. Ante esa ausencia historiográfica, de mi parte, he considerado que debe reflexionarse sobre tres aspectos para poder aproximarnos al significado de esta institución, el porqué de su origen y qué buscaban los políticos, los juristas de 1810 con la implantación de la misma. Tres aspectos son importantes a considerar. De un lado, y ya hemos hablado un poco de ello cuando reflexionábamos sobre la importancia del Plano de Caracas de 1775, de un lado, comprender el significado de la policía en la administración española, y primero en España, porque lleva a transformaciones importantes de la institución local. Ya lo veremos. De otro lado,
lo que desde mi punto de vista tiene la mayor incidencia son las propuestas de la Revolución Francesa sobre el poder local. Y que no solamente para Francia, para el conjunto de Europa y en muchos lugares de Hispanoamérica. Eso sí, quiero adelantar que Venezuela se trata de una de las situaciones más tempranas y de mayor radicalidad de la influencia de ese ideario liberal, de ese ideario de la Revolución Francesa, que respecto de lo que fue el poder local, circunscribió los ámbitos del ejercicio de gobierno de ese poder local a las necesidades de las comunidades, sin representación política, sin prerrogativas fundamentales de la élite para pertenecer a la misma y sin administración de justicia. De manera tal que veremos cómo esta institución tiene una incidencia, estos hechos de la Revolución Francesa tienen incidencia importante. También veremos, y ya lo hemos comentado, cómo la policía como tal se había convertido en un instrumento que buscaba de una u otra manera estremecer a las instituciones locales que, por cierto, se habían vuelto bastante ineficientes en América. Y para muchos tratadistas del derecho se encontraba la policía un instrumento eficaz para solventar los problemas que las ciudades hispanoamericanas, también en algunos casos españolas, enfrentaban. Sin justicia ni representación. Son los dos aspectos a los cuales la nueva institución no podrá tener acceso. ¿Por qué? Porque se ha restringido al Cabildo de Caracas a una institución de simple administración. Bueno, de simple relativamente, de solamente administración. Se había roto la concepción con el antiguo régimen en el sentido de que una nueva facultad, la policía, dentro de las instituciones locales, lo que había sido un poco natural en España, también en parte de Hispanoamérica, y predominará en la constitución de los estados nacionales, para Caracas esa nueva facultad había terminado arropando, sustituyendo a la institución misma. Por eso, repito un poco, se trataba de un asunto bastante radical que luego más o menos se verá para Hispanoamérica, pero que en Caracas podemos ubicar las primeras incidencias. Hemos hablado del liberalismo. Como sabemos, el decreto del 14 de diciembre de 1789 tiene una relevancia fundamental en la administración local francesa, porque transformó a las instituciones que se encargaban del gobierno de las ciudades. Las hizo delegadas directamente del gobierno. Les impidió la administración de justicia e igualmente también su participación de la política. Un tratadista del derecho francés y particularmente del tema del poder municipal, como lo fue Henrion Pansey, fue traducido en Venezuela en 1850 por Elías Acosta. Y a pesar de la vinculación que nosotros empezamos a observar de la incidencia de ese liberalismo francés, Elías Acosta no hizo mayor referencia a esta situación que sí empiezo a observar desde mi punto de vista como muy importante. Elías Acosta en 1850 es el primero en escribir una reseña histórica sobre el Cabildo de Caracas y señala allí que se debió la formación de esta institución para ocuparse de los asuntos domésticos, puesto que los miembros del Cabildo de Caracas habían pasado a formar parte de la Junta.
y que posiblemente pues dos instituciones en una misma ciudad con representación política podrían tener digamos algunos choques y demás, y que por eso, bueno, se había formado al Cabildo de Caracas. Es una visión, esta la de Elías Acosta, que predominará como párrafo único casi en toda la historiografía venezolana. Como sabemos, unos hechos importantes del liberalismo a partir de la Revolución Francesa es la división de poderes. Por ello, en las instituciones locales no se admitía desde esa visión el ejercicio de la justicia. Ello influiría, desde mi punto de vista, de manera importante para que no participara entonces, como había sido tradición en el Cabildo de Caracas, el ejercicio de esa facultad administrativa. Incidirá la Revolución Francesa en España, en la Constitución de Cádiz de 1812 y su régimen municipal. Incidirá también en otros lugares de Hispanoamérica, pero creo que la incidencia más radical y que se ve de primero es en Caracas. Fíjese que es tan importante que he usado varias veces la palabra radical transformación, porque es como observo esto que sucede en 1810 y que había tenido en su momento pocas explicaciones y que continúan hasta nuestros días. También, bueno, hay un concepto de policía en España que es importante tener presente. A partir de la década de 1760, en España se ha transformado las instituciones de gobierno local a través de instituirse nuevos funcionarios, entre otros los diputados del común. Los diputados del común son electos por las diversas ciudades españolas y con una función primordial, la de garantizar el abasto de las ciudades. En otras palabras, a lo que ya hemos hecho referencia desde el principio, el orden económico. Entonces, quiere decir que los políticos de 1810, quienes diseñan a partir de entonces lo que posteriormente será la República de Venezuela, tienen conocimiento amplio de distintos hechos, tanto en España como también en Francia. Y lógicamente, desde el gobierno de Carlos III y particularmente con la fundación de las intendencias en América, también a partir de la década de 1760 y 1770, la policía es un instrumento importante de las instituciones. Tanto que a partir de entonces, en México, en Argentina, por ejemplo, es muy visible, también en casos como el venezolano, hay un despliegue de lo que se conoció en la época como bandos de buen gobierno o literalmente también como bandos de policía en el que se buscaba la seguridad de la ciudad, el ornato, la salubridad, una incidencia directa por parte de las instituciones locales. Esto no es despreciable para comprender lo que fue el Cabildo de Caracas. Acompaña esta lámina y bueno, creo que hay que hacer alguna fuerza por las transformaciones que se han hecho del escudo de la misma. El león y escudo, parte o símbolo del escudo de Caracas, que se encontró, se resguarda hoy en el Museo Municipal de Caracas y en su momento, a mediados del siglo XIX, formaba parte de una pila de agua. Economía y policía en el contexto de la guerra. Era la función principal que se le había asignado al Tribunal de Policía. Debo hacer aquí un pequeño paréntesis. La afirmación de la visión del gobierno de la ciudad de Caracas constreñida a la policía no es una improvisación, puesto que una vez que se instaura lo que historiográficamente conocemos como la Segunda República, se recurre exactamente a lo mismo para Caracas.
Ya no se usará tanto el término tribunal, persistirá el término municipalidad, pero sin ejercicio de la justicia y sin representación política. Esta institución entonces debía dedicarse, de acuerdo a la normativa que le había dado vida, a la vigilancia de los asuntos económicos. Abasto de la ciudad, vigilancia de las pulperías, atención a las comunicaciones. No obstante, y que hizo ello, el hecho de la guerra va a involucrar a la institución con problemas propios de la economía y durante una economía de guerra, como serán, y que le permitirá entonces hablar un poco también de los hechos de carácter político en representación de los intereses de los vecinos, porque no solamente se trataba de un asunto de atender al abasto del vecino, sino de satisfacer también los requerimientos militares. Es decir, se pidió al Cabildo de Caracas el abasto de las tropas, la sustentación de las tropas, el alojamiento de las tropas, el vigilar por el numerario. Ya sabemos lo que causó la moneda en papel como disposición durante la Primera República y las críticas que emitió el Tribunal de Policía contundentes hacia ello. La guerra conllevó a la solicitud de empréstitos forzosos y el Cabildo debió mediar entre las autoridades militares ejecutivas y la población. Eso le implicó de una u otra manera en representación de la población en hechos políticos y de denuncias de determinados desmanes por parte de los cuerpos militares y los comandantes militares. En esa situación de guerra, satisfacer un asunto que era importante de la policía, como se trataba de la seguridad, resultó muy complicado y difícil. El Cabildo de Caracas o el Tribunal de Policía de Caracas no tenía recursos para satisfacer la conformación de cuerpos de seguridad. Se acudió a los que ya hemos mencionado, antiguos alcaldes de barrio o de cuartel, pero se enfrentó con una cuestión que reclamó siempre. Producto de la guerra, muchos de los vecinos de Caracas tenían el fuero militar y en función de ello, la autoridad civil poco podía hacer, cuando menos es la visión de la institución. Acompaña esta lámina uno de los grabados de mediados del siglo XIX, muy posterior a la municipalidad constreñida al ejercicio de la policía, como hemos hablado, pero nos da idea. Es un grabado de Lesman, de mitad, que es sobre la Plaza Mayor de Caracas, donde está el abasto, donde tiene injerencia fundamental esta institución. Como último tema, quiero reflejar un asunto y que he titulado Más allá de la policía. ¿Por qué? Porque durante el ejercicio de sus funciones en un ámbito de guerra conllevó a que la institución recobrase de una u otra manera la representación e intereses de los vecinos. Cuando tocó hacer ello, eludió mucho el término de tribunal y se aferró muchísimo al de la municipalidad, porque ese de tribunal de policía sabía que le alejaba de un principio que era el de la representación del vecino, el del ejercicio de la política. Entonces prefirió, se nota en las actas, que cuando se trató de un asunto relevante de la política, prefirió el término de municipalidad. Unos hechos importantes y observados durante todo lo que denominamos el proceso colonial y que reclamó siempre el Cabildo de Caracas era que se le reconociese su importancia en los actos protocolarios. Parecía que la había perdido. Entonces en las actas encontramos protestas, denuncias, porque no se le colocaba en el lugar preferente
que había estado acostumbrada la municipalidad y que había combatido y que había protestado ante la monarquía cuando ello no le fue reconocido por los gobernadores y capitanes generales, por los intendentes y muy particularmente por la Real Audiencia de Caracas. Ahora esa municipalidad no tenía el tratamiento de ilustre. Cuando se fundó como tribunal de policía, estos ayuntamientos coloniales tenían casi siempre ese tratamiento, el de muy ilustre cabildo, muy ilustre ayuntamiento de Caracas, no lo llevaba, ¿no? No obstante, procuró que su importancia se reflejase en el ámbito urbano, en el sentido de cuando se hacían las fiestas públicas o los aspectos trascendentes de la ciudad en la que se mostraban sus funcionarios o ellos también como cuerpo administrativo de la ciudad. Lo más importante, para ir culminando, es que emitió opinión en asuntos de la política. Esta lámina va acompañada por una gráfica del convento de San Francisco. La he querido incluir, aunque la lámina es de mediados del siglo XIX, también de Lessmann, el grabado de la década de 1860, es en San Francisco donde se le da a Bolívar en octubre de 1813 el título de libertador. Ese título lo otorga la Municipalidad de Caracas, el de libertador de Venezuela. Entonces, como si estaba constreñida a los asuntos administrativos, había, digamos, participado de un evento político de tal magnitud, reconociendo al héroe de la independencia. Claro, no se trata ni de la primera vez ni del único que lo hace, también lo hace con José Félix Rivas en función de lo descollante de su participación en la victoria. Sin duda el más significativo es este hecho. Allí en la esquina de San Francisco se reúne una asamblea, se discute sobre y participa el Tribunal de Policía, la municipalidad que el propio Bolívar ha creado, discute sobre los asuntos políticos, ¿no? Claro, sabemos que se trata del periodo duro de la guerra, viene Bolívar de la campaña admirable y un elemento que buscaba, como era la de la implantación del centralismo, se nota algún resquemor en las actas del Cabildo de Caracas porque le pregunta que si trae alguna subordinación respecto de Cundinamarca, que le ha apoyado económicamente y demás. Pero finalmente, en voz del presidente de la Municipalidad de Caracas, termina apoyando los criterios de Bolívar y otorgándole el título de libertador. Muy importante es que cuando Bolívar lo recibe y demás, a posteriori, unos días después, crea la Orden de Libertadores y comunica a Mariño porque considera que es uno de los que deben recibirla de primero. Cuando hace la comunicación, le señala que a él ya la Municipalidad de Caracas le ha otorgado tal título, pero que no tiene tal autoridad para hacerlo. Es decir, eso nos pone de una vez de relieve, de reflejo, cómo el Cabildo tenía esa, digamos, ascendencia en el conjunto social y que quería mantener, pero que de una u otra manera se le veía limitada. Hay otros asuntos, pero que bueno, en el escrito, en la investigación que ya está realizada, pues seguramente se podrá seguir. Quiero concluir más o menos señalando lo siguiente. Desde abril de 1810, en el caso del nuevo orden del gobierno local en Hispanoamérica, nunca se había llegado tan lejos ni tan pronto. Tan pronto quiere decir que es a inicios del proceso de emancipación. Surgen transformaciones en el resto de Hispanoamérica, sobre todo a partir de 1815. También lo hay antes, por ejemplo, en el caso de la Nueva Granada, sus constituciones primigenias pues refieren a esto. Pero sin duda alguna es en Caracas donde observamos unas incidencias importantes del liberalismo francés respecto de lo que es la administración local.
Y tan lejos lo señalo porque al escindirse la representación política y el ejercicio de la justicia, lo había dejado como un órgano solo de administración. Eso tardó un poco en Hispanoamérica para implantarse de manera más generalizada. Pareciera, como lo señala un historiador contemporáneo, que si hacia el 19 de abril de 1810 Joaquín Gabaldón Márquez reflexionó a la institución como la raíz de la República, en escrito de un historiador contemporáneo como lo es Ezio Serrano, parecía que la República iba contra sus orígenes. Bueno, quiero culminar con esta frase que creo refleja un poco lo señalado sobre esta investigación que he llevado a cabo para Caracas, que considero tiene un punto de originalidad, que es interrogarse por algo tan trascendente que, pese a estar publicada de manera casi íntegra, su documentación aún no había sido objeto de atención por parte de los historiadores, y creo que en ella se encuentran muchas respuestas para comprender el significado del 19 de abril, el significado del Cabildo de Caracas y de los políticos e intelectuales que a posteriori le darán vida a la República. Bueno, muchas gracias de nuevo a la Fundación para la Cultura Urbana, al profesor Elías, que me ha invitado para debatir sobre un tema urbano y de Caracas, y en una fecha tan señalada como es el de la celebración de su fundación de apenas hace unos pocos días. Decía yo al principio de la conferencia que la Fundación para la Cultura Urbana estaba empeñada en divulgar nuevos conocimientos. Bueno, hoy hemos tenido la posibilidad de acercarnos a nuevos conocimientos gracias a la coherente y seria conferencia de Robinson Mesa. Muchas gracias, Robinson, por esta participación tan útil para los oyentes, especialmente para los que no son historiadores. Ahora dejo la situación en las manos de nuestra gerente, de Ayanida Hernández, quien se encargará de manejar a la multitud. Gracias, Robinson, por la conferencia del día de hoy, que, bueno, ya lo dijiste, ya lo dice también Elías, revela un aspecto que es poco conocido, imagínate, por los historiadores, que nos queda el resto. Así que muy agradecida por esta conferencia del día de hoy. Está conectada aquí con nosotros, la aprovecho para saludarla, Inés Quintero. Ella te felicita por la exposición, dice: excelente exposición, muy original e ilustrativa sobre el lugar de la municipalidad en estos años iniciales de la independencia. Sería interesante conocer tu parecer respecto a las diferencias frente a la oferta constitucional gaditana en torno al poder municipal y los alcances de la representación. Bueno, gracias, Inés, por acompañarnos en esta, digamos, conferencia y por la pregunta. Bueno, Venezuela es primero, ¿no? En el punto, eso es importante señalarlo cronológicamente, he insistido en ello, es 1810, la Constitución de Cádiz es 1812, la Constitución Federal de Venezuela es de 1811. En ambos instrumentos jurídicos, en la Constitución de Venezuela, que es primero, y en la de 1812, veremos incidencias del liberalismo francés. Considero que el punto más importante de diferenciación entre el municipio, no el único, pero el más importante, entre el municipio que produce la Constitución de Cádiz y la actitud primera de la Junta Suprema de Caracas para Caracas. Esto es una diferencia importante, es decir, el Código Gaditano es para España y para Hispanoamérica de conjunto. Una reflexión de lo que sucede con el Tribunal de Policía es que se hace solo para Caracas. Se hace solo para Caracas. Cuando se publican las constituciones provinciales de Venezuela, este concepto de policía empieza a ser extendido, y por incidencia de Caracas
Lo vamos a observar en dos constituciones, en la Constitución de Mérida y en la Constitución de Barcelona. Un concepto de policía parecido al de Caracas, pero se sostiene allí, y voy a la pregunta de Inés, se sostiene allí a los alcaldes en el ejercicio de la justicia, ¿no? Es lo mismo que hace el Código Gaditano. Creo que, mire, el antiguo régimen tenía como facultades prioritarias del Estado la justicia y la defensa. La justicia había permeado al conjunto de las instituciones, pero en el gobierno de la ciudad había transmitido, era de confianza el rey, los alcaldes para llevarla a cabo en los ámbitos de la justicia ordinaria, civil y criminal en primera instancia. Era un vínculo fundamental entre la institución local y el ayuntamiento. En Caracas se había escindido esa facultad. En el caso del Código Gaditano se mantienen bajo el título de alcaldes constitucionales. Esa es, digamos, desde mi punto de vista, la diferencia más importante, y que también diferencia con el conjunto de Hispanoamérica, que en la mayoría de los casos sostendrán a estos funcionarios. Luego hay puntos de encuentro. Un punto de encuentro importante es que en adelante, lo establece el Código Gaditano y lo podemos ver en Caracas, la pertenencia a la institución no es por el sistema venal, es decir, por la compra de los oficios, sino muy por el contrario, se accede a la institución por elección. Y va a ser esto de la elección entre las primeras experiencias que se tienen en Venezuela, se tienen en Caracas, ¿no? Porque aunque los primeros funcionarios del Tribunal de Policía son designados por la Junta Suprema, luego también lo serán por Bolívar, en algún momento conllevó a la participación de los vecinos en la elección de sus diputados. Entonces, digamos que para culminar un poco con la reflexión interesante de Inés, es más conservador el liberalismo gaditano que la disposición de la Junta Suprema de Caracas. Robinson, José Luis Manríquez escribe allí en el chat, dice, creo que no es justicia ni defensa, es seguridad pública, es otra visión que están en los documentos emitidos por la Junta Suprema de Caracas. Bueno, lo que yo entiendo lógicamente de la participación del amigo, la facultad fundamental, la existencia principal de la monarquía, que le da integridad en el llevado del conjunto territorial desde las épocas medievales hasta la constitución de eso que hoy vemos como España y que posteriormente es el Estado español, es involucrarse con los temas de la justicia y la defensa. Es decir, el Estado no es un interventor en factores de los asuntos que más o menos son privados, como los sociales, de la sociedad, de eso se ocupa la Iglesia. Digamos, la Iglesia es una benefactora, eso no es un asunto primordial del Estado. Participa de ello y en la conquista de América es importante por el tema indígena. Debe proteger, cuando menos desde el punto de vista teórico, a la sociedad indígena. Entonces, es justicia y defensa como prioridad de la monarquía. En el caso particular de que hemos tratado ahora mismo, en la disposición de la Junta, reflejaba, además de lo dicho a raíz de la pregunta de Inés, el liberalismo del poder local de la Revolución Francesa, reflejaba la tradición española, el ejercicio de la policía, buen gobierno de la ciudad, ¿no? Y para el caso particular de Caracas, se llega a un punto tan excepcionalmente radical y tan pronto que al suprimirse el ejercicio de la justicia, esta institución es radicalmente otra, ¿no? Entonces sí es eso muy importante. En el caso de la monarquía, en el ejercicio del tema de la justicia, ¿no? A como yo entiendo un poco la pregunta.
Luis Daniel Perrone te pregunta, ¿hubo alguna ley o reglamento que especificara las nuevas funciones del Tribunal de Policía entre 1810 o 1814, que estableció, por ejemplo, la Constitución Provincial de Caracas de 1812 al respecto? Sí, buenas tardes, Luis. No, los dos decretos fundamentales para el establecimiento de este órgano de gobierno de Caracas son el de la Junta Suprema, que apenas abarcará ni siquiera un párrafo porque no se crea con particularidad, sino que está dentro del conjunto de la transformación del gobierno de la provincia de Venezuela y se le dedica algunas líneas a lo que se denomina allí tribunal de policía. Y luego, cuando se crea a posteriori, luego de la campaña admirable en 1813 por Bolívar, igualmente es en un decreto de 3 líneas que se ordena a la nueva municipalidad. De manera tal que es muy difícil, como he dicho al inicio, observar los fundamentos en los que se basó la transformación del Cabildo de Caracas, porque no existe esto que me pregunta Luis. Ahora bien, lo que sí existe son las constituciones provinciales. Allí ha habido un amplio, y entre ellas la de Caracas, que no se pone en vigencia, por cierto. Allí ha habido un amplio despliegue del concepto de policía y otras transformaciones importantes que tienen su origen en el liberalismo francés. Pero lo que observamos como de relevancia, y lo vemos, por ejemplo, en la Constitución provincial para Caracas, en lo que refiere al ejercicio del poder local, es que persiste los alcaldes para el ejercicio de la justicia, que ya hemos observado que no es el caso del Tribunal de Policía. Y otra cosa muy importante, que también es por incidencia del liberalismo, no de manera tan profusa como ha ocurrido, por ejemplo, en Francia. En Francia son miles las municipalidades que se crean bajo ese nuevo concepto del poder local, tanto que para algún tratadista del derecho francés de la época lo hace como no solamente como algo excepcional, sino como algo absolutamente ingobernable, cómo aumentan las municipalidades. También, y volviendo a la pregunta de Inés, algo muy importante del constitucionalismo gaditano es, y que vamos a observar, por lo que voy a señalar para Caracas, a raíz de la pregunta de Luis, es la multiplicación de las municipalidades. Es decir, a raíz del constitucionalismo de Cádiz, una población de a partir de 1.000 habitantes podría tener derecho a la obtención de la municipalidad. Por cierto, Caracas en torno a 1810 tiene 40 y tantos mil de habitantes. Ya hacia 1802, si mal no recuerdo, Humboldt había señalado 42.000 habitantes. Entonces, muy importante en la Constitución Provincial de Caracas es que ese amplio gobierno territorial ejercido por el Cabildo de Caracas empieza a reducirse, ¿no? Porque se crearán nuevas municipalidades, lo cual es muy importante, no con la profusión del constitucionalismo francés, pero se crean nuevas municipalidades en la provincia de Venezuela que también se originarán en los pocos tiempos en que estuvo en vigencia para Caracas el constitucionalismo gaditano, que podemos concluir entonces que a partir de 1810 el Cabildo de Caracas comienza a haber reducido su ámbito territorial jurisdiccional sobre la región central y que era muy amplia de donde la ejercía, por cierto. Hanser González pregunta si dice, aunque su investigación se limita a 1814, deja esta pregunta, ¿el Tribunal de Policía se establece nuevamente en 1821 cuando los patriotas retoman la ciudad de Caracas? Sí. Gracias, Hanser, por la pregunta. A partir de 1821, no sé si es este mismo año o el posterior, la Municipalidad de Caracas, por ejemplo, pugnará por que se ponga en vigencia un nuevo código de policía. Allí, cuando
y lo propone, lo publica el Código de Policía, vamos a encontrar cómo ha habido un despliegue amplio de este concepto, ¿no? Ya no solamente para Caracas, sino para el conjunto de Hispanoamérica, que lleva a convertir al mismo como un instrumento indispensable en la renovación de los ámbitos del gobierno local, la policía. Y es por eso que lo encontramos en el vocabulario extendido de las distintas municipalidades. Y por ello que vuelve a ser recurrente para Caracas una vez, digamos, se ha establecido la Constitución de Cúcuta, pero el significado, la particularidad de lo que he tratado hoy está entre el 10 y el 14. Esas particularidades, producto de una visión desde la Junta Suprema de Caracas, están para el periodo del 10 al 14 y que tienen incidencia posterior, lógicamente, en Caracas y otros lados. Bien, Robinson, como dice Elías, la masa deja también felicitaciones, agradece tu conferencia del día de hoy. Hay alumnos que te saludan, que han estado aquí conectados escuchándote. Creo que ha sido una estupenda forma de celebrar el aniversario 455 de nuestra ciudad, una forma de acercarnos a la conformación y el desarrollo de las instituciones que rigen el poder en la ciudad. Gracias, Robinson, por tu esclarecedora conferencia del día de hoy, por tu generosidad con las respuestas a los asistentes. Les recordamos a todas las personas que nos están viendo que luego esta conferencia será publicada en nuestro canal de YouTube, quedará allí como un documento para que podamos compartirlo, volver a escucharlo, y allí también están todas las conferencias que hemos tenido anteriormente. Gracias por acompañarnos, a todas las personas que se conectaron. Robinson, un abrazo desde acá de Caracas a Mérida. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, el agradecimiento es mío hacia la Fundación, a su presidente, a ustedes que la llevan a cabo esta institución, y a todos los que se entusiasmaron por asistir a la conferencia y compartir inquietudes con esta investigación, que lógicamente he expuesto temas que nos plantean el por qué debemos abocarnos todavía con ahínco al estudio del municipio en Venezuela, y que por supuesto todo el asunto académico estricto pues se encontrará en una publicación que próximamente haré, pues, ¿no? Y próximamente creo que en octubre la revista que se ha prestado para publicar este estudio lo tendrá, ¿no? Bueno, esperamos las noticias de la publicación para, por supuesto, leerlo y compartir tu investigación. Bueno, no me resta sino agradecer nuevamente y recordarles que los esperamos en una próxima conferencia FCU. Estaremos anunciando nuestra próxima conferencia a través de nuestras redes sociales. Gracias a todos por acompañarnos. Les deseo una feliz tarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes.